Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español cuarto grado. Secuencia 4. Todos somos escritores. De la sesión 6 a la 10. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. Iniciamos. Iniciamos con la sesión 6. Los personajes de mi narración. En parejas, comenten el contenido de su organizador gráfico y después realicen lo siguiente. Compartan sus organizadores y apóyense para revisar si la historia es coherente. Aprovechen sus comentarios para mejorar el contenido de sus organizadores. Auxíliense para realizar los ajustes necesarios en sus organizadores. Recuerden, no hay placer más grande en esta vida que ayudar a otra persona. Con base en la historia que has decidido contar, ahora es necesario que definas tus personajes. Trabajarás con el protagonista, es decir, el personaje principal. Recuerda que es quien tendrá mayor importancia en la historia. Completa la siguiente información con las características del personaje principal de tu historia. Luego, dibújalo. Género hombre, edad 9 años, nombre Matías, descripción físico gordito, carácter y forma de ser noble y amable. Dibujo del personaje. Ahora piensa en los personajes secundarios, papás, hermanos, amigos, etc., que acompañarán al protagonista de la historia que has imaginado. Anota el nombre de los personajes secundarios y qué relación tienen con el protagonista. Por ejemplo, su mejor amigo, el compañero que lo molesta, entre otros. Personajes secundarios, relación con el personaje principal. Juan, su mejor amigo. Pablo, el compañero que lo molesta. En tu cuaderno escribe las características de cada uno de los personajes que anotaste, como lo hiciste en la actividad 2 con tu personaje principal. Personaje 1. Género hombre, edad 9 años, nombre Juan, descripción física muy delgado, carácter y forma de ser generoso y sociable. Personaje 2. Género hombre, edad 10 años, nombre Pablo, descripción física robusto, carácter y forma de ser irónico y egocéntrico. En parejas, compartan los datos de sus personajes y expliquen las relaciones que tienen en la historia. Aprovechen esta revisión para valorar si hay algún personaje que sobra o si hace falta alguno para que la historia que quieren contar sea coherente. Sesión 8. ¿Cómo vamos? Hasta este momento has avanzado en la planeación de la narración que escribirás. Ahora, verifica si tienes lo necesario para comenzar tu labor de escritor. Lee las preguntas de la siguiente tabla y con base en las actividades que has realizado, marca con una palomita la casilla que mejor describe tu trabajo. Aspectos. ¿Describiste una situación real o imaginaria donde se discrimina a una persona? ¿Imaginaste o recordaste una historia y contaste lo ocurrido? ¿Identificaste lo que pasaría al inicio, en el desarrollo y al final de la historia? ¿Sabes quién es el personaje principal de tu relato? ¿Sabes cómo es físicamente tu personaje principal? ¿Cómo es su carácter y forma de ser? Si marcaste algunos aspectos como incompletos, es momento de que los concluyas, para que tengas todo en orden y así puedas empezar a escribir la historia. En caso de que tengas dudas sobre cómo realizar alguna de las actividades, puedes comentarlas con el compañero con el que has trabajado, así como con tu maestro. Sesión 9. Tiempo de leer. Recomendar a otros la lectura de un libro. Lean en parejas la siguiente historia. Ana y Simón, después de un largo día de estudio, decidieron relajarse y acudieron a la biblioteca de aula. Al terminar su lectura, quisieron compartir sus impresiones y dialogaron. Ana: ¿qué te pareció la lectura? Simón: me gustó mucho, pero no entiendo por qué al final el protagonista decidió quedarse a vivir en la isla. Ana: yo creo que fue porque... Número 2. A partir del diálogo entre Ana y Simón, comenten y respondan lo siguiente en su cuaderno. ¿En qué lugar creen que está ambientado el libro del que hablan? ¿Por qué creen eso? En el mar, en una isla.
porque hace referencia que el protagonista se quedó a vivir en la isla. 3. Compartan sus respuestas y lleguen a una conclusión sobre el lugar en el que creen que está ambientada la historia del libro. Está ambientada en el mar, en una isla. 4. Acudan a la biblioteca y busquen el libro que creen que leyeron Ana y Simón. 5. Luego seleccionen a 2 compañeros para que cada uno lea en voz alta un fragmento del libro que eligieron. Reflexionen y determinen si su suposición fue acertada. Veamos el fragmento. Robinson Crusoe. Daniel Defoe. 30 de septiembre de 1659. Yo, el pobre y triste Robinson Crusoe, habiendo naufragado tras una terrible tormenta, alcancé medio muerto la costa de esta deprimente y desgraciada isla, a la que he bautizado con el nombre de Isla de la Desesperación. El resto de la tripulación de mi barco se ahogó en la tormenta. No tenía ni comida, ni casa, ni ropa, ni armas, ni siquiera un sitio en el que esconderme. Y como no encontraba consuelo alguno, me parecía que lo único que me reservaba el futuro era la muerte. Ya fuera devorado por animales, asesinado por salvajes o debilitado por el hambre. Al anochecer trepé a un árbol, por miedo a los animales, y dormí profundamente, a pesar de que no paró de llover. 1 de noviembre. Instalé la tienda cerca de la pared de piedra y por primera vez pasé ahí la noche. La armé lo más ancha posible con las estacas que había traído para colgar la hamaca. 4 de noviembre. Decidí organizar mis horarios de trabajo, de casa, de descanso y de diversión. Resolví que lo mejor era salir a cazar por las mañanas, si no llovía. Durante 2 o 3 horas, a continuación trabajar hasta alrededor de las 11 y luego comer lo que tuviera. Con todo ya hecho me podía echar a descansar de 12 a 2, porque el clima era demasiado caluroso, y regresar al trabajo por la tarde. Las labores de ese día y del siguiente estuvieron completamente dedicadas a la construcción de una mesa. 7 de noviembre. Llegó el buen tiempo. El 7, el 8, el 9, el 10 y parte del 12, el 11 no, porque era domingo. Me dediqué de lleno a construir una silla, y tras mucho trabajo por fin conseguí una forma relativamente aceptable, aunque tampoco me gustó mucho. Mientras la montaba tuve que desarmarla varias veces. Nota: abandoné la costumbre de dejar el domingo libre porque me olvidé de hacer marcas más largas en el poste, y perdí la noción de los días de la semana. 23 de noviembre. Ahora que contaba con las herramientas indispensables, retomé el trabajo de excavación de la pared y me pasé 18 días enteros ensanchando y profundizando la vivienda, de manera que cupieran todas mis provisiones. 17 de diciembre. Desde este día y hasta el 20 estuve colocando estantes y clavos en los postes para colgar en ellos todo lo que pudiera colgarse. Empecé a sentir que el interior de la casa estaba ordenado. 24 de diciembre. Llovió todo el día y toda la noche. No sucedió nada interesante. 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo. Todos los días fui hasta el barco y me llevé trozos de madera, tablas o placas y más de 90 kilos de hierro. Llevaba 10 meses en aquella espantosa isla y había perdido toda esperanza de rescate. Estaba seguro de que el pie de un hombre jamás había pisado aquel suelo. Como ya había terminado de construir mi morada según las necesidades que tenía, me pareció que había llegado el momento de hacer un reconocimiento exhaustivo de la isla y ver qué otros elementos de la naturaleza que no había descubierto hasta ahora podía encontrar. Después de haber leído el fragmento, podemos determinar que la suposición sí es muy parecida, ya que se desarrolla en una isla y el protagonista se queda en ella. Punto número 6. A continuación, comenten lo siguiente. Inciso A. ¿Les gustaron los fragmentos leídos? ¿Por qué? Sí, son muy interesantes, ya que habla de cómo sobrevivió en la isla. Inciso B. ¿Los recomendarían? Sí. Inciso C. ¿Les gustaría leer todo el libro? ¿Por qué? Sí, me gustaría terminar la lectura, porque la historia me pareció muy interesante. 7. Por último,
Comenten con su maestro cuáles son las ventajas de leer de forma personal y cuáles las de leer en grupo. Las ventajas de leer en forma personal: desarrolla habilidades lingüísticas, ejercita el cerebro, fomenta el interés por conocer, aprendemos sobre diferentes temas, aumenta la concentración, desarrolla la imaginación y creatividad, entre otros. Las ventajas de leer en grupo: aumenta la motivación por leer, favorece la comprensión lectora y el sentido crítico, potencia la confianza y la autoestima, promueve la empatía, entre otros. Sesión 10. A escribir tu historia. Es momento de que inicies la escritura de tu narración con las ideas que ya tienes. Antes de empezar a escribir, revisa tu organizador gráfico de la página 65 y evalúa lo que has escrito sobre los personajes y espacios. Primer punto. Escribe en tu cuaderno la primera versión de tu historia. Para comenzarla, considera las frases que has leído y escrito acerca de cómo iniciar una narración. Tal vez se te ha ocurrido alguna otra. Usa la que más te guste. Veamos la primera versión de la historia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser o cómo podría quedar la primera versión de la historia. Matías, el niño bolita. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.